aspecto será como antorchas encendidas, correrán como relámpagos. El profeta seguramente asoció con relámpagos la visión de automóviles circulando a toda velocidad en plena noche. Sin duda corren con gran estruendo en las calles. No es de sorprenderse, pues, que el promedio anual de accidentes de tránsito en los Estados Unidos sea de 19,5 millones, con un saldo de 4 millones de heridos y 45,000 muertos. La profecía de Nahum nos remite a otra importante predicción del profeta Daniel que data del año 534 a.C. y se refiere a la situación imperante en los postreros días. Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Lo que Dios quiso decir a su profeta fue: Daniel, te estoy dando a ti esta visión de los postreros días, pero no es para ti, no es para tu época. Se aplica al tiempo del fin, una época en que muchos correrán de aquí para allá. ¿Corre hoy en día la gente de aquí para allá? Resulta increíble que durante miles de años los medios de transporte no experimentaran mayores variaciones, hasta hace poco más de un siglo. En 1789, George Washington empleó 8 días en viajar 320 kilómetros hasta su ceremonia de asunción de mando en Nueva York. El que le haya tomado 8 días en sí no tiene mayor importancia. Lo sorprendente es que Julio César habría recorrido la misma distancia en igual tiempo. Durante miles de años no hubo progresos importantes en cuanto a transporte. Sin embargo, veamos hasta qué punto ha avanzado la humanidad en tan poco tiempo. Además de conducir a velocidades vertiginosas, en un jet el hombre moderno es capaz de circunvolar el planeta en 24 horas y en una nave espacial en 80 minutos. En nuestra época la gente viaja con más asiduidad que nunca. El turismo internacional constituye un negocio de enormes proporciones en el que cada año más de 200 millones de personas gastan cientos de millones de dólares en viajes fuera de su país de residencia. Solamente en el año 92 se gastaron más de 3,000 millones de dólares en turismo. Se espera que en los próximos 10 años el tráfico turístico se duplique. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. En nuestra generación, los conocimientos científicos han alcanzado cotas inimaginadas. De hecho, según ciertos estudios, el cúmulo total de conocimientos que posee el hombre se duplica cada 8 años. El 80% de los científicos que han existido en la historia están vivos hoy en día. Cada minuto añaden 2,000 páginas a los conocimientos científicos del hombre. A una persona le llevaría 5 años leer todo lo publicado cada 24 horas por investigadores y estudiosos. Anualmente se editan unos 500,000 libros. En 1970, cuando la nave Apolo 13 se perdió en el espacio, escasos 90 minutos fueron necesarios para que los ordenadores de la NASA dieran con la forma de recuperarlos. Con papel y lápiz, a un científico le hubiera tomado 1.000.000 de años la misma hazaña. No obstante, desde 1970 la informática se ha desarrollado con tal vertiginosidad que si la industria automotriz hubiera avanzado al mismo ritmo, hoy en día se podría comprar un Rolls Royce a $3. Para colmo, cabrían 8 sobre la cabeza de un alfiler. El principal componente electrónico de las computadoras, el transistor, se inventó en 1948 en los laboratorios Bell. En 1994, un microcircuito podía cumplir las mismas funciones que 3 millones de transistores. Para fines de siglo, un microcircuito o chip podrá procesar igual cantidad de datos que 1.000 millones de transistores. Las máquinas se han vuelto tan complejas que solo los técnicos más especializados entienden su funcionamiento. Con todo, ¿han logrado esos asombrosos descubrimientos científicos y avances tecnológicos civilizar más al hombre o proporcionarle más felicidad? Por lo visto, cuantos más artefactos y artículos de lujo adquiere en su afán de hallar satisfacción, más desdichado se vuelve.
Es innegable que la ciencia ha aumentado en el mundo moderno, pero aunque los llamados países desarrollados afirman contar con los sistemas educativos más avanzados y costosos de la historia de la humanidad, la última generación que han producido, como es el caso de los Estados Unidos, es la más desorientada, ignorante y violenta de todas. En el capítulo 24 de San Mateo, versículo 37, Jesús profetiza que como en los días de Noé, así será antes que Él regrese. ¿Cómo era pues la situación en los días de Noé? Y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha sobre la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. En Estados Unidos, un adolescente mata a su padre por el simple placer de verlo morir desangrado. En Inglaterra, 2 niños de 10 años secuestran y asesinan brutalmente a un pequeñito de 2. Horrores de ese tipo se están volviendo moneda corriente. Cuesta imaginarse que aún en los días de Noé hubiera tanta violencia como la que vemos hoy en día. Vietnam. Los norteamericanos lloran la muerte de 58,000 jóvenes tras 8 años y medio de combates. Sin embargo, el índice de homicidios en las calles de las ciudades norteamericanas es 4 veces esa cifra. Datos proporcionados por el FBI indican que 24,530 personas fueron asesinadas en los Estados Unidos durante 1994. La Dirección Nacional de Justicia de ese país estima que en 1992 se cometieron más de 1 millón de delitos con arma de fuego. Muchas de las víctimas fueron adolescentes asesinados por otros adolescentes que no tienen concepto del valor de la vida. Con angustia y desazón, la sociedad se pregunta ¿por qué? Los estudiosos de la conducta humana han determinado una de las principales causas. Al cumplir 15 años, el joven norteamericano común y corriente habrá presenciado por televisión la muerte violenta de más de 35,000 seres humanos y otros 200,000 actos brutales de agresión. En Estados Unidos se hace apología de la violencia. Prueba de ello es que los ídolos nacionales sean Stallone y Schwarzenegger, especialistas en todo tipo de actos de agresión. Películas al estilo de las series Rambo y El Exterminador, que han logrado recaudaciones millonarias, ilustran el voraz apetito de violencia que prima en el mundo de hoy. Los dibujos animados de hoy en día están plagados de nefandos actos de violencia. Más aún que las Tortugas Ninja y los Simpson, la serie Beavis y Butthead de la MTV se ha ganado las preferencias de los niños. Lejos de la inocencia de los antiguos personajes de Disney, Beavis y Butthead se dedican a torturar animales, incendiar muebles y a hacer alarde de aborrecibles conductas juveniles. También abundan las películas de terror. Entre algunos preadolescentes se han puesto de moda reuniones en que ven este tipo de películas y practican actos repulsivos. Los videoclubs informan que los filmes de terror tienen particular demanda entre los chicos de 11 a 15 años. A eso se suman los videos de música rock, muchos de los cuales dan un cariz romántico a la violencia, a la violación sexual y al homicidio. Entre los 12 y los 17 años, un adolescente norteamericano escucha y ve un promedio de 11,000 horas de videos de rock, es decir, más del doble del tiempo que pasa en el colegio. El fruto de todo esto es que en la era del rock and roll, los delitos violentos protagonizados por gente joven han aumentado en más de 10,000%. Actualmente en los Estados Unidos se comete un delito con agresión cada 25 segundos. Se asalta una casa cada 9 segundos. Cada 6 minutos una mujer sufre una violación y cada 25 minutos se comete un homicidio. Lo único positivo de esta pavorosa ola de violencia es que, según la Biblia, viene a ser una más de las tantas señales inequívocas de la segunda venida de Jesucristo, a partir de la cual se pondrá un alto definitivo a la violencia y la crueldad irracionales, y la guerra misma será abolida. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará.
Esta profecía de Jesús acerca del tiempo del fin se cumple a cabalidad en la generación egocéntrica y hedonista de hoy en día. La maldad abunda más que en ninguna otra época de la historia. Nadie podrá negar que el amor entre la gente se ha enfriado. En los Estados Unidos, el 50% de los matrimonios acaban en divorcio, a consecuencia de lo cual un cuarto de los niños nacidos en ese país no viven con ambos padres. Otro pasaje de la segunda epístola a Timoteo dice que en los postreros días el hombre perdería su afecto natural. En la época del Antiguo Testamento, algunas de las naciones paganas también adolecían de afecto natural, a tal punto en que era muy común que las madres practicasen un antiguo rito que, según la Biblia, consistía en hacer pasar a sus hijos por el fuego. Se refería a la práctica de ofrecer a sus recién nacidos a Moloch, un gigantesco ídolo que tenía brazos móviles con bisagras en los codos y una enorme boca que se abría, dentro de la cual ardía un fuego abrasador. Mediante este método se libraban egoístamente de los niños que no querían. Pese al grado de civilización alcanzado en este siglo, los métodos de nuestra sociedad moderna no son menos barbáricos. Si bien la embriología ha demostrado que la vida comienza en el momento mismo de la concepción, todos los años en clínicas y hospitales, millones de neonatos indefensos son asesinados en el vientre de su madre. La palabra de Dios dice: aún en tus faldas se halló la sangre de los pobres, de los inocentes. No la hallé buscando en lugares secretos, sino sobre todos estos. En los Estados Unidos el aborto constituye un negocio que recauda $700 millones al año. Todos los días se abortan un promedio de 4.257 seres humanos en dicho país, es decir, 1,5 millones al año. Por cada 5 nacimientos que se producen hoy en día en el mundo, se practican 2 abortos. En Rusia, el promedio de las mujeres aborta 4 veces en el transcurso de su vida. Se pone fin al 90% de los embarazos primerizos. Cada año en todo el mundo se asesinan 54 millones de niños nonatos dentro del vientre de su madre. Si bien es posible que algunas mujeres recurran al aborto por motivos no egoístas, colectivamente el aborto es uno de los principales pecados por los que Dios va a castigar a esta última generación. Otro de ellos es la sodomía. Sodoma y Gomorra. Hace ya años, cuando se estrenó la película La Biblia, probablemente causó estupor entre el público la escena descarnada en que los hombres de Sodoma pretendían abusar sexualmente de los seres angélicos enviados para advertir a Lot de la inminente destrucción de la ciudad. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En este pasaje, Jesús aporta una clave más acerca de la situación y tendencias reinantes en la época que precedería a su regreso: la propagación de la sodomía u homosexualidad masculina. No cabe duda de que los valores morales del mundo contemporáneo son coincidentes con los que imperaban en Sodoma y Gomorra durante los días de Lot. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. En Estados Unidos esta apostasía se consumó en 1963, cuando en los colegios se prohibieron la Biblia y la oración. Hoy en miles de esos mismos colegios se dictan cursos de hechicería y con reconocimiento oficial. Se calcula que existen en Estados Unidos unos 200,000 brujos practicantes. Sumado a eso, millones de norteamericanos participan una que otra vez en alguna forma de ocultismo, espiritismo, demonología o magia negra. Datos estadísticos indican que en los últimos 4 años las ventas de libros sobre ocultismo se han duplicado. El satanismo hoy en día no se circunscribe al ámbito de pequeñas sectas. Muchos videos de rock son muestras descaradas de culto a Satanás, en los que no faltan la simbología, la liturgia y los rituales propios de la brujería. Millones de jóvenes han caído bajo su perversa influencia. Estos sonidos terroríficos atormentan a la gente joven,